Scott Pilgrim vs. El Mundo fue una franquicia de cómics que con 6 volúmenes y algunos extras hechos por su creador Brian Lee O'Malley, en donde nos cuenta la historia que nos narra sobre el chico llamado Scott, el cual conoce a la chica de sus sueños conocida como Ramona Flowers, pero debido a que este tiene que enfrentarse a 7 enanos malvados. ¡Scott Pilgrim! ¡Aléjate de nuestra princesa! Ah, no, espera, esos no. Me refería a esos 7 ex malvados. No, eso no. Ah, sí, eso. Para que pueda quedarse con ella, terminando en tener una relación con la chica del pelo cambiante. Pero ¿qué pasaría si esto se ejecutara como si nada de eso hubiera pasado? Es aquí donde les hablaré sobre lo que trata el anime de Texco, que es para mí una buena forma de contarnos algo innovador para la historia que conocemos sobre Scott Pilgrim vs. El Mundo. Para empezar, hablaré brevemente de los cómics y las series sobre Scott Pilgrim vs. El Mundo, con el objetivo de que tengan más contexto y puedan llegar a entender a dónde quiero llegar. En ambos medios se nos cuenta que Scott quiere salir con Ramona Flowers. Para ello tendrá que enfrentar a sus 7 exnovios malvados de la chica de sus sueños, lo cual claramente consigue en ambos aspectos. Ciertamente cada medio se encarga de contarlo al tiempo correspondiente y que claramente que sí son interesantes. Pero en fin, descartemos que en la película hay 2 finales y centrémonos en lo siguiente. ¿Debo de ver el cómic o la película para poder disfrutar de esta serie? En mi opinión personal es tanto como un sí, pero un no. La propia serie te puede dar contexto de ciertos eventos vistos en los otros medios, pero el anime hace un excelente trabajo en darle más desarrollo a los personajes. No solo nos referimos a los principales, sino que también los que quienes se suponen que eran los enemigos en el canon original, los cuales eran los exnovios de Ramona, tienen evolución, tienen carisma, tienen momento de brillar, y eso es algo que se agradece porque tienen muchas narrativas interesantes, a diferencia que en el material original, que solo fueron hechos para dar una paliza y bueno, para avanzar al siguiente punto. Lo que importa en este punto es que estos personajes se sientan vivos, que vayan más allá del papel que se les dio en la historia original. Y ciertamente explorar a estos personajes hace que tenga cierto carisma o puedas llegar a empatizar con ellos, por más de que, por así decirlo, complementa el canon que se ve tanto en la película como en los cómics. La serie se destaca mucho por salir de la caja de lo establecido, porque desde el vamos, vemos cómo se enfoca para darle más desarrollo a Ramona Flowers desde el capítulo 1, porque toda la historia se seguía en el canon que conocemos de tanto cómic como película, porque aquí ocurre un evento donde lo denominaremos como el salto de trama, porque resulta y resalta que hubo un cambio de planes donde vemos una trama donde Scott se lo da por muerto en su primer enfrentamiento con Matthew Patel, el cual se autodenominaba por sí mismo como el más débil de la Liga de los Exes, lo cual es algo curioso, porque en tanto el medio de la película como en el medio de los cómics, Matthew Patel no parecía una amenaza tan grande o algo más complicado. Era ciertamente como una especie de jefe de tutorial. Y ciertamente ese cambio generó de que pues ocurriera un desbalance en la propia liga y también que de cierta forma aquí realmente importa una escala de poder o algo así. Aquí importa de que pues independientemente de qué clase expareja de Ramona sea, pues todos tengan por así decirlo un nivel predeterminado. Pues ciertamente la forma en que nos trataron a Matthew Patel con su desarrollo que tuvo, ya luego coronándose como el personaje que fue capaz de derrotar al supuesto Scott Pilgrim, el cual decían que era un campeón callejero de peleas callejeras, como que algo nos cuadra, ¿no les parece? Como espectadores nos da un gran impacto, porque nosotros sabemos bien que dentro del canon Scott le daba la paliza de su vida a Matthew Patel, pero al haber un cambio en la tangente de lo que vimos en la historia que conocemos, ocurre una línea de tiempo que es distinta a lo que conocemos, que no se distancia tanto del canon que nosotros conocemos, porque ciertamente pese a lo complejo de entenderlo, el anime hace este cambio en la tangente para que la trama sea más interesante, porque debido a esto tenemos más protagonismo para los amigos de Scott, una mejor transición por el cual Knives Chow tuvo un cambio que fue muy diferente al canon, donde fácilmente debido a la ruptura de Scott el estado cambió para mal, pero aquí se da el tiempo para que esta pueda llegar a mejorar, pueda avanzar y que no sea algo que pues se deje de lado, como lo fue en ambos medios. A Knight le dieron un desarrollo que ciertamente, tanto en cómic como en película, merecía. Obviamente no se le tuvo que dar tanto enfoque en pantalla,
porque ese no era el plan que tenían originalmente. Pero en esta narrativa se siente más natural, porque se siente como esta pasa de, por así decirlo, pasar el luto de Scott hasta saber que ciertamente él está vivo. Es solo uno de los ejemplos que vemos en lo que ocurre en esta historia cuando ocurrió el cambio de tangente. También, como he mencionado, hasta la propia Liga de los Exes tiene su propio cambio. Como dije, Matthew Patel destaca más y se le da tiempo de pantalla para que pues sea una especie de eje central hasta cierto punto en los primeros capítulos. Conocemos más sobre el pasado de Gideon, cosa que tanto en cómic como en película no se nos da ni siquiera indicios de ello. También nosotros no podemos descartar lo que sería el tratamiento que le dan al resto de exparejas que tuvo Ramona. Y hablando de esta última chica de pelo cambiante, esta sí se siente como la protagonista, desde el principio hasta el final, inclusive con el cambio de canon, porque aquí sí vemos que Ramona sí se interesa por Scott, aunque son totales conocidos para él en esa línea de tiempo, que sí, nos muestran cómo sería el futuro que Scott tiene, algo más allá de lo que conocemos al final del cómic, y mucho más de lo que sería la película, porque la película no cuenta el final que el cómic estableció, donde Ramona y Scott se casan, y demostraron que vivieron felices para siempre, lo cual en este anime me agrada que toquen. Porque pues tenemos un Scott que ciertamente está más viejo, y a pesar de que ambos tuvieron el tiempo para mantener distancias, lo que faltaba era tiempo. Dice que el viejo yo convencería a este yo de que la joven tú era el problema y me enviaría de regreso para romper con ella, y que un día estaría en el cine y vería un avance de una película sobre mi vida y... Ok, puede que haya sido un plan absurdo, pero tenía que intentarlo. Véanlo de esta forma. Ramona Flowers siempre ha sido alguien que, por así decirlo, a mi punto de vista, nunca había aceptado el pasado. De ahí a que exista la Liga de Exes. Pero por lo menos le dan esa redención que le faltaba al personaje. Porque ciertamente no es que fuera un personaje mejor escrito, sino que le faltaba algo para que pudiera estar completo. Y cuando vean el final de la serie, pues ciertamente sabrán que pues el mensaje de esta Ramona Flowers es la propia aceptación a sí mismo. Porque sí, tenemos el Scott muy del futuro, que es un malvado, que se enfrentó a todos los del elenco del anime, pero él no es el enemigo principal. O sea, sí lo es metafórica y físicamente, porque es, por así decirlo, una mala decisión del protagonista que conllevó a una decisión extremista de acabar con todo. Pero en realidad el verdadero villano aquí sería el propio tiempo, porque sí, el tiempo puede llegar a sanar varias heridas. El hecho de que la Ramona del pasado o la Ramona del muy futuro se unan en una sola, ciertamente es un mensaje de autoaceptación, porque lo que había pasado pues se queda en el pasado, pero hay que enfocarnos en lo que sea nuestro propio futuro para tener un mejor presente. No es algo de una gran ciencia narrativa que tenemos que analizar, pero ciertamente es un mensaje muy bonito, no podemos negar eso. Y ciertamente eso es algo que a mí me agrada del anime, porque eso es lo que justamente necesitaba el personaje de Ramona. Le faltaba más explorar lo que sería más allá del propio personaje. Que sí, en los cómics tenemos ciertos acercamientos que tiene el personaje, o mejor dicho, ciertos desarrollos que tiene el personaje, pero no es algo que pues lo complemente de una manera completa. El anime hizo un excelente trabajo con esto, y eso es de mérito propio. El propio anime se encarga de darle más espacio a estos personajes para que puedan brillar por sí mismos. El simple hecho de que tengamos a los exnovios de la chica con patines tomando otros rumbos en vez de ser eliminados como dictaminaba el canon, estos tienen otra forma de participar en la historia, haciendo que no sean tan descartables como en la obra original, cosa que aprecio un montón. Otra cosa que me gusta sobre todo es que todo en este anime se sienta bien aprovechado. Es más, si me apresuras te digo que se mantiene el humor y otras características que tienen tanto en el cómic como en la película, que suelen manejar este tipo de humor. Con 8 capítulos contamos demasiadas cosas que parecen muy completas, pero a pesar de tener mucho material comprimido, puede contarme la misma historia, pero de un punto de vista diferente a lo que realmente nosotros conocemos. Me parece bastante refrescante, además de decir de que hasta cierto modo el cambio de canon momentáneo permitió entender que el anime quería ir más allá de lo que nosotros sabemos del material original, idea que por cierto lo cual me agrada mucho, porque eso hace que nos salgamos de la caja. A los fanáticos no es que le convenció tanto lo que sería este cambio de dirección,
que tuvo la serie, pues no a muchos les gustó este giro de tuerca. Pero les recuerdo, este anime no se llama Scott Pilgrim vs. The World The Anime o algo así, sino que esto se llama Scott Pilgrim Takes Off. Si te diste cuenta qué significa Takes Off, sabrás muy bien que esto no es un anime cualquiera. Obviamente, tiene el nombre de Scott Pilgrim, que sí, te vende la marca de Scott Pilgrim, pero el propio nombre ya te dice algo. Si te pones a pensar desde el capítulo 1, no te digo que sea una especie de clickbait o algo así. Ciertamente fue un buen paso para dar un salto a lo que yo considero que es una buena calidad que sí merecía la obra. Que sí, todos esperaron un anime esperando a dar la misma historia, pero ¿qué tal si nosotros, como espectadores, vemos la misma historia pero contada desde otro punto de vista? Ciertamente no muchos le agradó ese salto que dio la serie, pero es para mí algo respetable. Scott Pilgrim Takes Off es una serie que, a pesar de intentar ser diferente a lo que fue su material de origen, brilla mucho, pero no entiendo el odio que la gente tiene sobre la misma. No creo que hay tanta ciencia para entender que esto es un producto aparte y que tiene otras matices o otras cosas por las cuales puede brillar. Yo recomendaría verla, aunque para mayor deleite y disfrute, recomendaría que tanto puedas leerte los cómics o poder ver la película. Créeme, enriquecerá tu experiencia, pese a lo que el anime de cierta forma te está contando de que pues esto es una historia totalmente diferente y es muy diferente a lo que ocurrió en el canon. Esta serie vale la pena por enriquecer el mundo que nos tenía planeado. Agradezco mucho que la serie supo mantener muchas cosas del material original, desde su humor, el material con el cual hacemos referencia a cualquiera de los medios audiovisuales, se hace videojuegos, películas o demás cosas que, por así decirlo, están mezcladas con el mundo friki, y el cómo supo entretenernos. Tal vez no podamos ver una segunda temporada por la recepción algo negativa que tuvieron los fans ante el anime, pero estoy más que encantado de verla porque esta obra debe recibir más cariño. Espero que hayas disfrutado de este video. Si es así, siempre me puedes dar un me gusta y dejar tu comentario que estaré leyendo aquí abajo. Estaré dando corazones a los que yo pueda y sean un comentario que aporte a lo que sea el tema del video. Así que no dudes en apoyarme para seguir adelante. Este fue Ray Vultures y nos veremos próximamente.